Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchen? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Vamos a empezar a clase. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Okay. Hoy día vamos a ver patología quirúrgica benigna de colon. Mañana va a haber la segunda parte de lo que es patologías referentes a este órgano, con referencia a la patología maligna, ¿no? Con referencia a la patología, perdón, tenemos que ver los conceptos generales de lo que es el colon, ¿no? Sabemos que embriológicamente todo el digestivo empieza a formarse a partir de la cuarta semana de gestación. Después de un mes de embarazo empieza a formarse los primeros remanentes del intestino. El intestino deriva básicamente del endodermo y se divide en un intestino anterior, medio y caudal. Con referencia al colon, nosotros debemos tener presente que por intermedio del intestino medio se forma el intestino delgado, el colon ascendente y el colon transverso proximal, ¿no? Y del intestino que resta, o sea, del intestino caudal, se va a formar el resto del el colon transverso distal, el colon descendente, recto y ano proximal. Ano proximal, vean. Y el ano distal, el conducto ano distal, no deriva del endodermo, sino del ectodermo. Ese es otro reparo importante a tener presente cuando hagamos patologías de colon. Deriva del endodermo, básicamente es del intestino medio y caudal, y también tiene una parte del ectodermo que es el ano distal. La línea dentada es un reparo anatómico que divide el intestino caudal endodérmico del ectodérmico. La línea caudal es donde va a desembocar las glándulas anales, que seguramente en la patología no rectal lo van a ver ampliamente, pero es 2 centímetros básicamente de conducto anal, que es del ectodermo, y todo lo proximal, que es 1 centímetro de ano y recto, que es del endodermo, ¿no? Entonces, en cuanto a la anatomía, el colon se va a extender, ya sabemos, por anatomía básica, desde la válvula ileocecal, también llamado válvula de Bowing, hasta el ano. Todo esto es con referencia al colon. En términos anatómicos y funcionales, que es lo que nos interesa para la parte quirúrgica, el colon se va a dividir en un colon, recto y ano. Entonces acá ya viene el primer concepto quirúrgico, ¿no? Las patologías quirúrgicas de colon, sea ascendente, sea transverso, sea descendente, van a diferir del colon del recto, ¿no? Del colon rectal y del recto propiamente dicho. Y es más, el recto tiene patologías y tiene manejo distinto de las patologías quirúrgicas del conducto anal. Por lo tanto, cuando hablemos de patologías de colon, lamentablemente tenemos que obviar el recto y el conducto anal. Si bien esto tienen casi el mismo origen embriológico, tienen la misma anatomía, o es la continuación de un mismo modelo anatómico, pero las patologías son distintos y el manejo también es distinto. Entonces, cuando hablemos de cáncer de colon, no vamos a hacer referencia a lo que es de recto, porque el manejo es totalmente distinto. ¿Y qué quiere decir, pues, del conducto anal, que es un mix de lo que es endodermo y ectodermo? ¿No? El manejo son distintos, ¿no?
Con respecto a la pared del colon, ustedes ya saben, bueno, como todo el tracto digestivo está formado por una mucosa, su muscular, su famoso cile, ¿no? Circular interno y longitudinal externa. Y una serosa que lo va a proteger y que es el peritoneo específicamente, ¿no? En el colon, el músculo longitudinal externo se encuentra separado en tres tenias, ¿no? Que ustedes ya lo conocen por anatomía, que van a converger en la parte proximal en el apéndice y en la parte distal en el recto. Por lo tanto, estas tenias colónicas son reparos también importantes para definir dónde está la base del apéndice y dónde termina el sigmoides, o dicho de otra forma, dónde empieza el recto. ¿Dónde empieza el recto? Donde terminan las tenias, ¿no? Eh, Algunas referencias anatómicas del colon. El colon en promedio mide 90 a 150 centímetros. Pongámoslos un metro, 100 centímetros, que en promedio mide el colon. Obviamente va a depender del tipo de alimentación que tenga, básicamente, ¿no? La dieta que tenga. Un reparo anatómico importante también es la unión recto-simoidea, que se encuentra más o menos a nivel del promontorio, pero no siempre, donde coalescen las tres tenias del colon. Probablemente este reparo anatómico es lo que nos marca el final del sigmoides y el inicio del recto, ¿no? El ciego tiene un diámetro mayor que todo el recto, que todo el colon, perdón, que en promedio es 8 centímetros. Tiene un gol de normalidad de 7,5 a 8,5, donde vemos que, si bien es cierto, es el más ancho, pero a su vez es el más delgado, por lo que es vulnerable a las perforaciones. Muchas perforaciones de colon son en el ciego por esta capacidad ancha y su pared delgada, ¿no? El colon ascendente normalmente es fijo al retroperitoneo, al igual que el descendente, ¿no? El colon transverso es móvil, por eso que hay muchas patologías del colon transverso, eh, pero está fijo al ligamento gastrocólico, al mesocolon y al epiplon mayor. Por eso que en la colonoscopía el colon transverso es de aspecto triangular, triangular. El colon descendente también está fijo, retroperitoneo, y el sigmoides es el colon más delgado que existe y es el más móvil por el mesosigmoides que tiene, ¿no? Acá tenemos el colon, en promedio mide de 90 a 150 centímetros, en promedio un metro, tiene el apéndice secal que nace del ciego, tiene un colon ascendente que es relativamente corto, 10 a 15 centímetros no más, el ángulo hepático, el colon transverso, que muchas veces es redundante en el poblador andino, en los estreñidos también, tiene el ángulo esplénico o izquierdo, que en la parte quirúrgica es muchas veces inaccesible para nosotros, para operar, bajar el ángulo esplénico. Tenemos el colon descendente, el colon sigmoides, que también tiene mucha movilidad y muchas veces es redundante, que puede medir hasta un metro solamente el colon sigmoides, y el recto, que como ven no es nada recto, ¿no? Y el conducto anal. Tenemos sus famosas cuatro paredes del colon, la mucosa, la submucosa, la muscular con su famoso cile y la serosa. Estos conceptos ya lo conocemos, estamos repasando. En cuanto a la irrigación, que importa bastante porque se habla mucho de anastomosis y las anastomosis en colon son mucho más ingratas que el estómago y el intestino delgado, porque su falla en la técnica, su complicación de las anastomosis en colon, muchas veces hacen que el paciente fallezca por sepsis, por la flora que se encuentra en el colon es totalmente distinto a la flora del estómago y del intestino delgado, ¿no? La irrigación del colon
básicamente tiene una parte de la arteria mesentérica superior, que tiene una rama final que es la ileocólica, que en algunos no existe, una cólica derecha y una cólica media. Y la arteria mesentérica inferior también, que tiene el resto del colon, que nos va a dar tres ramas, que es la cólica izquierda, las 3, 4 sigmoideas y la arteria rectal o hemorroidal superior. Las ramas de cada arteria se anastomosan con las adyacentes y se comunican por la arteria marginal de Drummond, que solamente en un 20% es completa, pero muchas veces es incompleta, como vemos acá. Acá tenemos la arteria mesentérica superior, que va a dar su última rama, que es la arteria ileocólica. ¿Qué es esto? Esta es la arteria ileocólica, que va a dar ramas ileales y ramas al colon, específicamente al ciego, y que va a irrigar y que va a dar una arteria que es la arteria apendicular. Eh, esta arteria ileocólica es un punto crítico. Acá existe el punto crítico de Treves, que lo voy a ver, que lo vamos a ver, que es un tanto vulnerable a las recepciones intestinales y a la anastomosis porque existe cierto tipo de hipoxia a este nivel, ¿no? Después tenemos la arteria cólica derecha, que también parte de la arteria mesentérica superior y la cólica media. Estas tres arterias van irrigando al apéndice ciego, colon ascendente y la mitad proximal del colon. La mitad distal y el colon descendente, el sigmoides y el recto proximal son irrigados por la arteria mesentérica inferior, que va a dar una rama, la cólica izquierda. Esta rama es la cólica izquierda, y varias ramas sigmoideas, entre 3 y 5. Y va a su arteria terminal va a ser la arteria hemorroidal superior o rectal superior, que es lo mismo, que va a irrigar el tercio superior del recto. Acá existen tres puntos críticos, ¿no? El punto crítico de Sudeck, el punto crítico de Griffith y el punto crítico de Treves, que hay que tener presente para hacer las anastomosis. Por eso nunca se hace anastomosis a este nivel, a 10 centímetros de línea mínimo hay que darle para que la irrigación permita la supervivencia de nuestras anastomosis, ¿no? Acá tenemos el arco marginal de Drummond, entre la ileocólica, la cólica derecha, la cólica media, la cólica izquierda, las ramas sigmoideas y la rectal superior, hay una comunicación, ¿no? En forma de arco, que es el arco marginal de Drummond, pero también hay comunicación, pues, entre la cólica media y la arteria cólica izquierda. No es frecuente, no es siempre, pero esta comunicación estándar se llama el arco de Riolano, que comunica básicamente la mesentérica superior con la mesentérica inferior, que es distinto al arco de Drummond, ¿no? El arco de Drummond es distinto que el arco de Riolano. Vemos acá los puntos críticos, ¿no? Este es el punto crítico de Treves, que está formado por la última rama iliar de la arteria mesentérica superior y la rama iliar de la ileocólica, ¿no? Esta es la ileocólica. Este segmento es muy importante. No nos atrevamos a cortar a 5 centímetros de la válvula ileocecal y hacer una anastomosis, porque se va a morir, se va a necrosar. Mínimo hay que darle 10 o 15 centímetros para que tenga una buena irrigación para hacer una anastomosis con el colon. No vamos a tener problemas si hacemos estos detalles anátomo-quirúrgicos. El punto crítico de Sudeck es entre la tercera sigmoidea y la arteria rectal superior. Acá también hay un punto avascular, hay que tener buena disección de las arterias porque si no, este punto es vital. Esta es la zona de las heces, más que esta parte, ¿no?
Si falla la anastomosis acá, les aseguro que el paciente se va a morir por una peritonitis fecal. Si no tenemos cuidado en la parte vascular, no nos va a ir bien en la parte de la anastomosis, ¿no? Y este es el punto crítico de Griffith, que va a unir la cólica media con la cólica izquierda. Normalmente nosotros ya evitamos esto y hacemos este tipo de, cuando hay cánceres en el ángulo esplénico, normalmente no resecamos este pedazo, sino prácticamente la mitad del transverso con la mitad del descendente hacemos la anastomosis, ¿no? Ya no nos confiamos porque acá hay un circuito un tanto avascular. Recordemos algo de la inervación, que está a cargo de los nervios simpáticos y parasimpáticos. A diferencia que en la parte cardiovascular, ¿no? Que el simpático era netamente estimulante, ¿no? Producía taquicardia, aumento de la presión arterial, ustedes saben por su fisiología. En cambio, en el sistema digestivo, el sistema nervioso simpático son inhibidores, o sea, disminuyen el peristaltismo intestinal, disminuyen la secreción intestinal. Y en cambio los parasimpáticos son estimulantes, aceleran el tránsito intestinal, aumentan la secreción intestinal, ¿no? Acá es todo lo contrario. Además está inervado por los nervios simpáticos que van por la cadena simpática a través del T6, T12 y L1, L3, la cadena simpática parasvertebrales. La inervación parasimpática del colon derecho y del transverso procede eminentemente del par craneal de mayor contenido parasimpático, que es el vago. Y lo del colon izquierdo, o sea, la diferencia, lo que resta en el colon izquierdo, surgen de los nervios sacros S2 y S4. En cuanto a la fisiología, solo manifestaré en forma general. El 90% del agua se absorbe a nivel del ilio y la parte proximal del colon, que tiene una gran función absortiva del agua. El sodio también se reabsorbe por la bomba de sodio. El potasio se secreta a la luz del colon para eliminarse y el cloro se absorbe por mecanismo activo mediante el intercambio de cloro-bicarbonato, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta, tipo el acetato, el butirato y el propionato, se producen por fermentación bacteriana de los carbohidratos. A este nivel existe una alta carga bacteriana. Estos ácidos grasos son fuentes de energía para los colonocitos. Entonces, esto es importante. Si bien es cierto, las bacterias en determinadas circunstancias son muy agresivas, pero acá cumplen una función de sintetizar ácidos grasos de cadena corta, que es muy importante para estas células para cumplir su función. La falta de fuente alimentaria de ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, en ileostomía, porque por algún motivo queremos proteger al colon, o colostomía, ocasiona atrofia e inflamación de la mucosa del colon. A eso se llama colitis por derivación. Entonces, lo ideal es que todo el epitelio colónico esté indemne para cumplir las funciones. Toda la mucosa del colon tiene una función específica, ¿no? También tenemos que tener presente la microflora colónica y el gas intestinal. El 30% de las heces corresponde a bacterias, más o menos esta cantidad. De ellas, los anaerobios son los principales, cosa distinta en el resto, ¿no? En el intestino delgado y en el estómago no hay mucha cantidad de anaerobios, pero en el colon prácticamente lo es todo, específicamente los bacteroides. Es por esto una contaminación con secreción colónica es prácticamente mortal en un paciente y sobre todo con comorbilidades. De los aeróbicos, obviamente, el E. coli, como en todas partes del tubo digestivo, es el más abundante, y el gas que se forma a nivel colónico, la mayoría es por lo que digerimos, deglutimos, y otros es por difusión de la sangre o por producción intraluminal.
En promedio, el tubo digestivo contiene entre 100 a 200 mililitros de gas y se libera de 400 a 1200 mililitros. Sus funciones son de la motilidad, hay contracciones intermitentes de amplitud baja, sentido anterógrado y retrógrado para mezclar el contenido, y las contracciones de alta amplitud que van a tener o que van a provocar los movimientos en masa. El fenómeno de la defecación y el fenómeno de la continencia está descrito fisiológicamente, ya se entiende cada vez mejor por las pruebas modernas que existen para ver la neurofisiología sobre todo. La distensión del recto causa esta relajación refleja y este reflejo produce un muestreo a la zona del conducto anal que va a diferenciar lo sólido del gas. Si no ocurre defecación, obviamente el recto se relaja. En cuanto a la continencia, lo importante es el músculo puborectal, que va a ser como una especie de cabestrillo alrededor del recto distal. En la defecación, que lo va a enderezar o lo va a relajar dependiendo de la capacidad defecatoria del paciente. Otro que tiene que ver con la defecación es el esfínter interno, que es de tipo involuntario, y el esfínter externo es de carácter voluntario. En ambas inervadas por el nervio pudendo. También tienen que ver con la continencia los cojinetes hemorroidales que se encuentran en la línea pectínea del ano, que contribuyen a la continencia. Esto es el resumen de la parte de la fisiología, y en la parte sigmoidea y recto es donde se va a depositar o almacenar el contenido de heces, el contenido de heces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patologías colónicas, como en todas partes de las patologías del cuerpo humano, lo más importante es una buena anamnesis. Una buena anamnesis nos da del 60 al 70% del diagnóstico, donde debemos poner énfasis en colon de antecedentes medicurgicos, de antecedentes obstétricos que muchas veces tienen que ver o complicar mecanismos del recto y ano, antecedentes familiares de enfermedad colorectal, de estreñimiento y de cáncer, mucho se ha relacionado con la parte hereditaria. El uso de fármacos, los narcóticos, influyen muchísimo en lo que es el tránsito colónico. Para evaluar un paciente con una posible patología colónica, un buen examen del abdomen y que no falte el tacto rectal. El tacto rectal. Actualmente ya hablar de patología colónica es sinónimo de una colonoscopía, mínimo anoscopía o proctoscopía, de acuerdo a la sospecha clínica del cirujano, la proctoscopía, la sigmoidoscopía, y si acá no nos da un indicio de la patología, una cápsula endoscópica, ¿no? Acá tenemos un típico anoscopio, que no es tan grande, nos llega un poco más de la línea pectínea para ver hemorroides internas, importante para algún tipo de ligadura de estos hemorroides. Es el estudio básico, la rectoscopía o proctoscopía rígida, que nos permite ver todo el recto, que podría ser de 10, 13 hasta 25 centímetros, ¿no? El rectoscopio o proctoscopio rígido. Y esto es la colonoscopía, ¿no? Cuando hablemos de patologías colónicas, el gold estándar probablemente para el diagnóstico de enfermedades colónicas es la colonoscopía, ¿no? Y si es que no logramos ver la patología en esto, tenemos la cápsula endoscópica, ¿no? Son microchips con cámara en su interior que hacemos que deglute el paciente, pero esto más se utiliza para patologías intestinales, ¿no? Para patologías colónicas, creo que con colonoscopio no se logra pasar ninguna patología, ¿no? Uno de las armas que tenemos para el diagnóstico de patologías colónicas son las imágenes, entre ellos desde los más antiguos, como las radiografías simples y estudio de contraste, la tomografía,
la colonoscopía virtual, que es la colonografía por tomografía, la resonancia magnética más nos ayuda en los cánceres del recto, básicamente, que valora también metástasis óseas y algunas fístulas. La tomografía por emisión de positrones obtiene imágenes de tejido con glucólisis anaerobia alta, sugestivo de cáncer. La angiografía también tiene un lugar, la angiografía intervencionista, para parar el sangrado, identificar y parar el sangrado, y lo que actualmente se utiliza más en lo que está en auge, por ser menos contaminante, menos radiación, que es la ecografía endorrectal y endoanal, que evalúa la profundidad de la invasión de las lesiones. Acá tenemos una ecografía endoanal, una ecografía endoscópica, donde esto nos va a dar una imagen de la más profunda, es la mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? Las 4 capas que nosotros debemos evaluar para ver qué tan invadido, qué tanta invasión pueda tener alguna patología, ¿no? Acá tenemos en tiempo real, vemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa en un paciente normal, en un paciente estándar, ¿no? Que no tiene ninguna patología. Por ejemplo, esta es una ecografía endoscópica donde vamos a ver del ano, ¿no? Donde vamos a ver el esfínter anal interno, vean, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo en un paciente sin ninguna patología. Vean, en un paciente que ha tenido múltiples hijos, que tiene incontinencia anal, vean la distorsión de estos esfínteres. Vean la distorsión. Entonces nos va a ayudar bastante con respecto a las patologías anorrectales. También existen pruebas fisiológicas y del piso pélvico que nos van a permitir ayuda a detectar o diagnosticar o confirmar alguna patología del suelo pélvico, específicamente como la manometría, que es un catéter que mide la presión del recto, la neurofisiología, que valora sobre todo al nervio pudendo y al músculo puborectal que está involucrado en la patología del piso pélvico, y los estudios de evacuación rectal, que van a incluir la prueba de expulsión de globo y la videodefecografía. Esta es una defecografía donde vemos algún tipo de patologías en el tránsito de las heces. Dentro de los estudios laboratorios nos van a ayudar, obviamente, la prueba de sangre oculta en heces es la menos invasiva, pero la más inespecífica a su vez, que nos va a orientar sobre alguna patología o por lo menos sospecha de alguna patología de colon. Los exámenes fecales como el parasitológico y el coprocultivo todavía tienen su lugar para descartar patologías benignas infectocontagiosas, ¿no? Las pruebas séricas, el hemograma para ver sobre todo la hemoglobina para ver si hay anemia o no, grupo factor A y electrolitos están dentro del arsenal de todo paciente con sospecha de patología de colon. Los marcadores tumorales, lo que más está involucrado en las patologías colónicas es el antígeno carcino embrionario, ¿no? Que seguramente en la clase de mañana les van a hablar un poco más con respecto al antígeno carcino embrionario que tiene que ver, está involucrado en el seguimiento de los cánceres de colon. Y algunas pruebas genéticas, ¿no? Como para la poliposis adenomatosa familiar o para el cáncer colónico hereditario no polipósico. Normalmente los pacientes ya saben, ¿no? Te dicen, ¿no? Doctor, nosotros sufrimos de estas patologías y lo que tenga probablemente sea para el descarte de estas. Con respecto a los síntomas que vienen en nuestros pacientes referentes a patologías colónicas, como en todo, ¿no? El paciente normalmente, el adulto, difícilmente venga a chequeo, ¿no? Difícilmente. La mayoría viene porque le duele, ¿no? O porque le duele, o porque sangró,
o porque el estreñimiento no cura, o porque la diarrea no cura, o que de un momento a otro se me van las heces. Pero no, difícilmente un paciente viene para su chequeo, ya no, ya tengo 50 años, quiero que me haga una colonoscopía porque me han dicho que ya a partir de los 50 años empieza a formarse algunas patologías cancerosas. Nadie viene por eso. La mayoría, dolor. El dolor por obstrucción, por inflamación, por perforación, pero vienen por dolor. Dolor pélvico, dolor al defecar, pero vienen por dolor. Otro, el varón es el que más se asusta por esto, la hemorragia digestiva baja. Doctor, cada vez que hago deposición, sangro. Eso realmente la primera causa es hemorroides, pues, ¿no? Hemorroides. Y muchas veces son benignos, pues, ¿no? Entonces, el estreñimiento que no cede seguramente ya probó de todo, a laxantes, la receta de la abuelita, cualquier agüita, prueban de todo y cuando eso no funciona, recién vienen al médico, al especialista, ¿no? La diarrea que no cede, el síndrome de colon irritable, que es una patología médica, ¿no? Puede confundirse con esto. Y la incontinencia, que no, es bastante rara, pero vienen también por eso, ¿no? Entonces, como concepto general, acá los muestro algunas resecciones que nosotros hacemos en colon, que ya están estandarizadas. Si tenemos un cáncer o una patología de ciego o de colon ascendente, se debe estilar a hacer una hemicolectomía derecha. 10-15 centímetros de ilio, siempre. Ya le hemos dicho por qué, hasta el colon transverso en su porción proximal. Esto es para un cáncer de colon de ciego y del ascendente. Si hay un cáncer o un tumor a nivel del ángulo hepático, lo ideal es hacer una hemicolectomía derecha ampliada hasta el transverso o un más, cuando el cáncer es en el ángulo hepático, el ángulo derecho. Cuando el cáncer es en el colon transverso, se debe hacer una transversectomía, ¿no? Y hacer una anastomosis entre el ascendente y el descendente, obviamente soltando todos los medios de fijación que tengan, ¿no? Cuando el cáncer es en el ángulo esplénico, normalmente hacemos una transversosectomía con el colon descendente para hacer una unión del transverso con el sigmoides. Raras veces se ven cánceres a este nivel, lo van a ver mañana seguramente. Y los cánceres del colon descendente hacemos una hemicolectomía izquierda. Y los cánceres de sigmoides, que es bastante frecuente, hacemos una sigmoidectomía y anastomosis colocolónica, ¿no? Las anastomosis que conocemos son o pueden ser término-terminales de boca con boca o término-laterales, boca con el cuerpo, o cuerpo con la boca o látero-lateral. Puede ser a mano o puede ser con grapadoras, dispositivos que nos van a ayudar, sobre todo en el tiempo y la seguridad, para hacer las anastomosis. Estas anastomosis pueden ser temporales, la mayoría permanentes, puede ser una ileostomía temporal o en asa, o pueden ser ileostomías permanentes. Obviamente, como toda ostomía, no está exento de complicaciones como la necrosis, la retracción, la deshidratación, irritación cutánea, hernias paraestomales, que son complicaciones de todos los ostomas, de la misma forma que la colostomía. Igual se necrosa, igual se retrae, igual hay deshidratación menos, porque la ileostomía nos va a dar mayor débito por el ostoma. Irritación cutánea también es una complicación de los ostomas y las hernias. En la colostomía hay muchas más hernias paraestomales, ¿no? Porque tiene mayor diámetro. Acá tenemos una anastomosis latero o término lateral o latero-terminal, como ustedes quieran verlo, entre el ano y el recto, o en este caso el ilion, haciendo una J-pouch, y así queda, sobre todo
¿no? En enfermedad de, de Crohn o colitis ulcerativa, hacemos una anastomosis ilioanal, hacemos un J-pouch, una bolsa, pero para que no llegue todavía el intestino hasta que sane esto, hacemos una ileostomía con su fístula mucosa. Esto se denomina fístula mucosa, ¿no? Tenemos una anastomosis término-terminal, boca con boca, o una anastomosis término-lateral, a nivel de las tenias. Tenemos acá una anastomosis latero-lateral, la pared lateral del ilio y la pared lateral del colon. Este es un guía, un dispositivo que corta y hace anastomosis a la vez. Cortamos acá y igual de la misma forma cortamos y pegamos acá. Y nos da una anastomosis latero-lateral. Esta es una anastomosis entre el recto y el colon, colocolónica o colorectal, como quieran llamarlo. Término terminal, ¿no? Boca con boca de tipo circular. Para eso el paciente tiene que ponerse de esa forma, en posición ginecológica. Esta es una ileostomía a lo Bruch, que es la ileostomía clásica que hacemos nosotros, donde fijamos la pared del ilion a la aponeurosis con puntos separados y la piel a la mucosa, ¿no? Y da una imagen invertida para evitar que el contenido ilion lesione a la piel que está circundándolo. ¿Dónde lo hacemos? Más o menos a la altura del ombligo, porque hasta acá supongo que el pantalón o la falda le llega. Para que no esté en ese dilema, siempre lo hacemos a la misma altura que el ombligo, a nivel de los músculos rectos, ¿no? Para que funcione como una válvula. Esta es la colostomía de la misma forma, siempre manteniendo la irrigación, que es importante. Ahora vamos a ver algunas patologías inflamatorias benignas. Algunas patologías inflamatorias benignas. Una de ellas, o dos o tres de ellas, son la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada. La colitis ulcerosa se presenta más o menos en la tercera década de la vida, en pacientes jóvenes relativamente, ¿no? La enfermedad de Crohn, en cambio, se presenta en forma bimodal, tiene dos picos de presentación, más o menos entre los 15 y 30 años, similar a la colitis ulcerativa, pero también se presenta en los 50 y 60 años de edad. Entonces, es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn las enfermedades inflamatorias más frecuentes en el mundo. Sinceramente, nosotros estamos en la unidad de colon, allá en el Hospital 2 de Mayo. Debe ser por el carácter hereditario, que realmente muy poco vemos en el Perú este tipo de patologías, realmente, ¿no? De repente porque somos un hospital MINSA, de repente en E-Salud tienen otra casuística, pero en un hospital MINSA, como nosotros vemos, raras veces vemos colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. El 15% de las enfermedades inflamatorias que no se puede diferenciar de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn son denominados colitis indeterminadas, ¿no? Colitis indeterminadas. ¿Cuál es la etiología de estas enfermedades inflamatorias colónicas? ¿Está involucrado el factor ambiental, probablemente la dieta o algún tipo de infección? El consumo de alcohol también se ha revelado, el uso de anticonceptivos orales, el cigarro, como en la mayoría de las patologías infecciosas, tumorales, y en un 10 a 30% hay antecedentes familiares, o tienen un patrón genético fuerte también, ¿no? Y actualmente se está investigando un patrón autoinmune. Actualmente hay un acuerdo general que están involucrados tres componentes, ¿no? Uno, un sistema inmunitario, una barrera mucosa que hay un proceso inflamatorio crónico, y la formación de microorganismos o la identificación de microorganismos infecciosos.
¿Qué agente infeccioso está involucrado en estas patologías inflamatorias? Básicamente la enfermedad de Crohn, está involucrado la Mycobacterium paratuberculosis, que muy poco lo vemos en el Perú, más la tuberculosis, la Listeria monocytogenes y el virus del paramyxovirus y del sarampión. Y ya no hay mucho sarampión por la vacunación, pero se está involucrando como agente inductor o productor de estas enfermedades inflamatorias del colon. Entonces, sistema inmunitario, hay probablemente un carácter inmunitario de producción de anticuerpos que van a destruir eh, la barrera mucosa del colon. Y hay un agente infeccioso, un microorganismo infeccioso causante. ¿Qué se ha encontrado en estas patologías como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn? ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado en la colitis ulcerativa, se ha encontrado células inflamatorias en la mucosa y la submucosa. Entonces, en la colitis ulcerativa o ulcerosa, las capas del colon que se involucran son netamente mucosa y submucosa. Donde encontramos una mucosa atrófica, hay abscesos en las criptas, pero no está afectado el intestino delgado. No está afectado. Entonces, cuando hablamos de colitis ulcerosa, estamos hablando netamente del colon, incluido el recto, y que solamente afecta la mucosa y su mucosa, no afecta la muscular ni la serosa en su cuadro inflamatorio. Puede haber una ileitis, pero este es por reflujo, ¿no? ¿Cómo vienen estos pacientes? ¿En quiénes sospechar? Diarrea sanguinolenta, diarrea con sangre y dolor abdominal. Por el carácter autoinmune hay fiebre, ¿no? Hay fiebre. En muchos casos, cuando hay una complicación como colitis fulminante o megacolon tóxico. En la enfermedad de Crohn, en cambio, es una inflamación transmural, o sea, no solo está inflamado la mucosa, su mucosa, también está involucrado la capa muscular y la célula. Y puede involucrar desde la boca hasta el ano. Todo el trayecto digestivo puede puede estar involucrado en una enfermedad de Crohn. Igual también son úlceras mucosas con una inflamación crónica que provoca fibrosis, puede provocar estenosis, fístulas, ¿no? Y el síntoma asesinos, lo mismo, ¿no? Hay diarrea, hay dolor y hay fiebre, similar a la colitis ulcerativa. Entonces, hacer un diagnóstico entre colitis o hacer un diagnóstico diferencial entre colitis y enfermedad de Crohn pasa más por la colonoscopía y la biopsia que por la parte clínica, ¿no? La parte clínica nos ayuda, pues si es una enteritis que involucra y hay uno, pues es bien difícil que sea una colitis, pues, ¿no? Normalmente la colitis no involucra, no afecta al intestino delgado, ¿no? Y en las colitis en específicas tiene algo de colitis ulcerosa y algo de Crohn. Hay marcadores serológicos, pero bastante inespecíficos para diferenciar la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerativa. Esta es una imagen típica de una colitis ulcerativa de larga evolución, donde se ve pseudopólipos de pequeño tamaño, de aspecto residual en relación a los procesos inflamatorios, ¿no? Imagen típica de un proceso de colitis ulcerativa. En cambio, en una enfermedad de Crohn hay más hiperemia, hay más compromiso de la mucosa y la muscular del colon. ¿Qué otras manifestaciones nos pueden dar la colitis y la enfermedad de Crohn? Casi todos los pacientes que sufren de estas inflamaciones crónicas de colon se ha encontrado infiltración grasa, esteatosis en el hígado.
En muy pocos se ha encontrado cirrosis, pero también se ha visto, ¿no? Acá hay un dato importante, ¿no? Casi la mayoría de los pacientes que tienen colitis ulcerosa o Crohn también tienen una enfermedad autoinmune que se llama la colangitis esclerosante primaria, donde las vías biliares se esclerosan y producen cirrosis a larga data, ¿no? ¿Qué más sufren estos pacientes de Crohn o de colitis? De artritis, de sacroiliitis, de espondilitis anquilosante, ¿no? ¿Qué más se observa en ellos? Un eritema nodoso, sobre todo en la región pretibial, cerca de un ostoma también. Y en un 10% de este Crohn o colitis ulcerativa, vemos una uveitis, una inflamación de la uvea, ¿no? Del iris, una iritis, etcétera. Esteatosis hepática, acúmulo de grasa en el hígado, es una complicación, una comorbilidad similar a lo que ocurre en la colitis. Una colangitis esclerosante primaria, hay fibrosis de las vías biliares intrahepáticas produciendo cirrosis. Es una enfermedad autoinmune. Y este es el eritema nodoso, ¿no? El eritema nodoso, región pretibial, que podría presentarse en los pacientes con enfermedad inflamatoria crónica. Si tienen este tipo de lesiones, por favor pregunten, ¿tiene diarrea o no? ¿Se estreñe o no? ¿Le duele la barriga o no? No todos van a ser inflamación sanguinolenta, ¿no? Y las uveitis, ¿no? Las uveitis con conjuntivitis y iritis. ¿Cuáles son los principios de tratamiento de estas enfermedades inflamatorias crónicas? Crohn, colitis ulcerativa. A la cabeza, los salicilatos. La sulfasalicina es la primera línea de tratamiento, ¿no? Porque es un gran antiinflamatorio que va a inhibir la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, ¿no? Sabemos que en la mucosa existe una inflamación crónica con depósitos de células inflamatorias. Segundo, antibióticos porque están relacionados a microorganismos, a la cabeza metronidazol. También se puede utilizar la fluorquinolona como ciprofloxacino, levofloxacino, como segunda opción. Ideal, metronidazol. También debemos utilizar corticosteroides porque se ha involucrado que es una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, debemos disminuir esa carga de anticuerpos, para lo cual se está utilizando la budesonina, la beclometasona y el tixocortol. Como segunda línea podemos encontrar los fármacos inmunodepresores como la acetoprina y la 6-mercaptopurina, que van a interferir en la proliferación de las células inflamatorias. Actualmente hay compuestos biológicos que ya están en boga, como el infliximab, el adalimumab y certolizumab. Son anticuerpos monoclonales con el factor de necrosis alfa. Estos tratamientos o compuestos biológicos ya tienen una piedra angular en estas enfermedades porque se ha demostrado que tiene un fuerte componente autoinmune. También hay que dejarle en NPO, pero no vamos a dejar de nutrirlo. Por eso, nutrición parenteral total al inicio hasta que mejore el proceso inflamatorio de este colon. Sulfasalacina, metronidazol, acetoprina, primera línea de tratamiento de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a la colitis ulcerosa, en resumen, es una enfermedad dinámica con remisiones y exacerbaciones. Hay meses que está sano como si no tuviera nada y hay meses que les provoca unas crisis de colitis hasta hacer un colon tóxico, hasta lo se puede perforar, ¿no? Entonces, eso va más para una enfermedad autoinmune, ¿no? Igual es la artritis reumatoide, ¿no? Los pacientes con artritis reumatoide, pues, le duele sus articulaciones, en invierno y en verano ya es menos. Entonces es estacional, hay remisiones y exacerbaciones. Ahora, ¿cuándo produce esta crisis? Es lo que no se sabe actualmente, ¿no? La clínica va desde enfermedades leves hasta una afectación fulminante que puede morir la persona, ¿no?
El diagnóstico obviamente es por colonoscopía, siempre proctoscopía en la colitis ulcerativa, porque siempre en la colitis el recto es el involucrado. En cambio, en Crohn no involucra el recto, ¿no? En las de larga duración, el colon está cortado y carece de austras, esos son procesos crónicos. ¿Hay indicaciones quirúrgicas de emergencia? Sí. ¿Cuándo? En una hemorragia masiva, en un megacolon tóxico, son indicaciones de cirugía de emergencia. Y puede ser cirugía electiva, cuando falta de respuesta al tratamiento médico, se le damos sulfasalazina, le damos metronidazol, aciatropina, corticoides, y no hay ninguna respuesta, sigue habiendo diarrea con sangre, sigue habiendo dolor, sigue febril, entonces ya es refractario al tratamiento médico. Y cuando hay alto riesgo de cáncer de colon, ¿no? Es un factor predisponente también, ¿no? Eh, ¿Qué opciones quirúrgicas nosotros tenemos en una operación de emergencia? Por favor, hacer una colectomía abdominal con ileostomía terminal, sacar todo el colon y dejarlo con ileostomía. Evitar hacer técnicas complejas como la bolsa ileal, como hemos visto. Y en las operaciones programadas sí, pues, ¿no? Si ya está estudiado, pero el paciente está estable, hacerle una proctocolectomía, o sea, sacarle el recto y todo el colon con ileostomía terminal. No se aconseja, pero se aconseja hacerle una anastomosis anal con una bolsa ileal en pacientes programados, no en emergencia. Eh, la enfermedad de Crohn, por su parte, también tiene exacerbaciones y remisiones, ocurre en cualquier parte del tubo digestivo, el diagnóstico es por colonoscopía, normalmente el recto está sano, eh, más involucrado es el ilion terminal y el ciego. Se manifiesta muchas veces por fístulas y abscesos anales complejos. Cuando hay fístulas perianales complejas con múltiples agujeros, hay que pensar en Crohn. Hacerlo una biopsia primero, antes de operarlo, porque después nos metemos en problemas. Cuando hay indicación quirúrgica en Crohn, en la parte aguda similar, ¿no? Normalmente hay que tratar de que sea percutáneo y resecar el segmento dañado. Cuando es crónico, podemos resecar y hacer una plastía a esta parte del trayecto del colon que está involucrado. Cuando es en la enfermedad del Crohn ileocecal y del intestino delgado, normalmente el ilion terminal está afectado y el ciego en un 41%. También el intestino delgado en un 35%. La indicación quirúrgica, ¿cuándo es? Cuando hay fístulas o abscesos y obstrucción. Entonces, normalmente Crohn y colitis ulcerativa es tratamiento médico, excepto si hay fístulas, si en la tomografía hay abscesos o si el paciente está obstruido, pues definitivamente tenemos que operarlo porque está obstruido. Pero el riesgo de recurrencia por ser una enfermedad médica es grande, ¿no? Casi todos recurren. Otra vez vuelven a aparecer los procesos. Este es una estenosis en un intestino delgado. Crohn tendría que ser porque colitis no afecta al intestino delgado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si nosotros cortamos, es mucho riesgo, realmente. Para una enfermedad benigna es mucho riesgo porque se puede abrir, porque probablemente el proceso inflamatorio sea por todos lados, porque es crónico y involucra un buen hito, ¿no? Normalmente hacemos este tipo de incisiones y para evitar resecar. De la misma forma, cuando hay hacemos la anastomosis para que pase de esa forma y así dejamos esto, porque realmente cortar un segmento que está dañado no es lo idóneo, ¿no? Doctor, disculpe, si está hablando 35, no se me escucha.
Se le está yendo la señal. Uy, ay, ay. Me parece que hay mucha gente, me parece, no sé. No, doctor, es su señal. ¿Me escuchan o no? Ah, verdad, Sí, está ahora rojo, sí. ¿no? Sí, doctor, está en rojo por eso. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor, ahora sí. Por partes. Con respecto a la enfermedad de Crohn perianal, lo van a ver más ustedes cuando hagan la enfermedad hemorroidal, perianal, fístulas, ¿no? Pero lo que se ve son lesiones como apéndices cutáneos, fisuras, absceso perianal y fístulas complejas, y muchas veces hay que controlar la sepsis primero y luego tratar de repararlo, ¿no? Muchas veces se ve fístulas rectovaginales que no son usuales y sospechar en Crohn. Por ejemplo, estas fístulas, agujeros múltiples alrededor del ano, son fístulas perianales, ¿no? Esto no es lo usual. Sinceramente, yo habré visto uno en mis 20 años de médico. Una sola vez he visto de estos, porque el Crohn también no es una enfermedad tan frecuente, ¿no? Pero cuando vean esto, sospechen de una enfermedad inflamatoria crónica. Y las colitis indeterminadas son el 15% que no son ni Crohn ni colitis ulcerativa. Las indicaciones quirúrgicas son las mismas que para la colitis ulcerativa, o sea, resistencia al tratamiento y riesgo de cáncer. El mejor tratamiento, como para todas las enfermedades inflamatorias, es sacar todo el colon y dejarlo con una ileostomía terminal, que sería lo mejor, ¿no? Por el riesgo de recidiva. Ahora vamos a ver enfermedad diverticular. Esto sí es una patología bien común en los hospitales del Ministerio de Salud y afecta a la mayoría en la tercera edad, ¿no? Es un término clínico de describir los divertículos sintomáticos. ¿Qué cosa es diverticulosis? Son los divertículos sin inflamación. ¿Qué cosa es diverticulitis? Es la inflamación e infección relacionada a los divertículos. Normalmente, cuando hablamos de enfermedad diverticular en el colon, son pseudodivertículos, o sea, divertículos falsos, ¿no? Siempre falsos, en donde se produce herniación de qué? De la mucosa y la muscularis mucosae. ¿Por dónde? A través de la pared del colon. ¿Dónde? Entre las tenias. No por las tenias, entre las tenias, o sea, por las austras, pues, ¿no? En los puntos de dónde? Donde penetran las arterias que van a nutrir al colon. Por ahí se hernea. ¿Qué se va a hernear? Solamente la mucosa y la muscularis mucosae. La muscular propia, el cile y la serosa no se van a herniar, no van a formar parte del pseudodivertículo que estamos hablando. ¿Habrá divertículos verdaderos en el colon? Sí, pero es rarísimo y todos son congénitos y casi ninguna de ellas se complica. ¿Por qué se forma? Por la dieta pobre en fibras, por estreñimiento, porque hay mucha presión intraluminal, ¿no? Por eso se forma la enfermedad diverticular. Acá tenemos una enfermedad diverticular donde más se forma, que es en el sigmoides. Imagen típica de una enfermedad diverticular. Vean, divertículos, ¿no? Salen de la mucosa colona, cernean, ¿no? Esta es la imagen típica cuando se hace la colonoscopia a los pacientes con enfermedad diverticular, no complicada en este caso, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener estas enfermedades diverticulares? Son la diverticulitis, que es la complicación más importante, que es una inflamación o infección relacionadas con un divertículo, y normalmente entre el 10 al 25% de las diverticulosis se van a infectar o se van a inflamar, produciendo una infección peridiverticular y pericólica que va a resultar en perforación, sea micro o macroscópica, de un divertículo. ¿Qué nos va a causar? Obviamente, si sale el contenido de ese, se inflama, hay dolor. Pues en todo proceso inflamatorio, flagosis, dolor.
En enviado izquierdo, fiebre y leucocitosis, casi igual a una apendicitis, ¿no? Dolor, fiebre y leucocitosis. La tomografía es útil para definir la opción quirúrgica, ¿no? Va a haber una inflamación pericólica, un plastrón o un absceso que nos va a definir qué tipo de tratamiento va a recibir. ¿Hay diverticulitis sin complicaciones de manejo ambulatorio? Sí. ¿Cómo es esta? Presenta el paciente normalmente dolor, hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. La tomografía va a incluir el torcimiento del tejido blando pericólico, el colon, la pared del colon va a estar engrosado y va a haber cierto grado de plastrón o flemón. El manejo en estos pacientes normalmente es ambulatorio. Antibióticos orales por 7 a 10 días. ¿Qué le damos? Metronidazol probablemente para los anaerobios y para los aerobios, los gram negativos, ciprofloxacina, una quinolona. 7 a 10 días, probablemente con eso sea suficiente. Pero si en el transcurso de este tratamiento el paciente se complica, el dolor se hace más intenso, la barriga ya está intocable, empieza la fiebre, le hacemos sus análisis, sale 20.000 de leucocitos, entonces este paciente se está complicando. ¿Qué haremos? Hay que hospitalizarlo con la probabilidad de que pueda operarse o la posibilidad. Lo iniciamos con antibióticos parenterales. Vean, siempre manejo médico en todas las patologías quirúrgicas, siempre primero la opción médica. Cuando falla la opción médica, obviamente la opción quirúrgica es la que va a decidir, ¿no? Antibióticos parenterales. ¿Qué antibióticos? Lo mismo, pues, ¿no? Metronidazol, ciprofloxacina parenteral. NPO, que no coma nada por 2 a 3 días. Reposo intestinal es importante para el manejo de estos pacientes con enfermedad diverticular. Si no mejora, si sigue febril, 40 grados, y sigue con dolor, es probable que sea un absceso de gran tamaño. Va a ceder, así le metas una tonelada de antibióticos, no va a ceder el cuadro. Si cede, en buena hora, se va a su casa. Más de la mitad nunca más tiene un episodio de dolor por enfermedad diverticular, pero la mitad sí. Si es que decide operarse o si se decide operarse, se recomienda la colectomía sigmoidea, porque es el sigmoide, es el lugar donde más se va a producir la enfermedad diverticular. Siempre hay que pensar en la colectomía sigmoidea después del segundo episodio de dolor de diverticulitis. El cáncer de colon también tiene casi los mismos síntomas. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Esta es una enfermedad diverticular complicada. Como ven, están rojitos, hay fibrina, ¿no? Ya es una enfermedad inflamatoria complicada. Fibrina, eso quiere decir que ha habido un proceso inflamatorio de regular magnitud. Estas cositas negritas que ven en la pared, del colon, eso quiere decir que se está infectando, ¿no? Ese aire en la pared nos dice enfermedad diverticular, que está solamente en la pared. Ese es Hinchey 1, como vamos a ver ahora. Entonces, hablemos ahora del término de diverticulitis complicada, que incluye el absceso diverticular. Muchos abscesos obstruyen o algunos hacen peritonitis difusa o fístulas a la vagina, al recto, a la vejiga o a la piel, ¿no? Con estructuras adyacentes como colo vesical, colo vaginal, coloentéricas o colocutáneas también a la piel. Hemos tenido nosotros pacientes que hacen fístula a la piel. Se utiliza la clasificación de Hinchey, que lo vamos a ver ahora. El mejor tratamiento para los abscesos grandes, obviamente, es el drenaje percutáneo, siempre y cuando está al alcance del aparato que se va a drenar. Siempre guiado por tomografía o por ecografía y luego antibiótico-terapia. Es necesario la aparatomía de emergencia cuando el absceso no puede llegarse,
no puede llegarse por el aparato que va a drenar, por el tubo de drenaje, ¿no? Las personas con Hinchey 1 y 2, que están limitados básicamente al engrosamiento de la pared y un absceso pericólico, son elegibles para resección del sigmoides más anastomosis primaria, siempre y cuando no sea una emergencia, sea programada, ¿no? Los abscesos grandes o peritonitis, el procedimiento más común es resecar todo el sigmoides y hacer una anacología a lo Hartmann, ¿no? A lo Hartmann. Hay que tener cuidado siempre. Esto nos diferencia mucho con el cáncer, ¿no? Muchas veces nosotros preferimos operar cáncer porque muchas veces no plastrona, está ahí bailando el cáncer. Pero una enfermedad diverticular por el proceso inflamatorio que hace, se pegan todas las estructuras, un plastrón, ahí una pelota. Ahora, identificar cuál es vejiga, cuál es útero, cuál es uréter, es bien difícil. Por eso se recomienda poner un catéter perioperatorio, porque muchas veces nos ha pasado operar un plastrón diverticular, rompemos el uréter y es otro problema eso, ¿ya? Es otra operación, otra tragedia para el paciente. Y acá tenemos la clasificación de Hinchey, que actualmente utilizamos la de Hinchey modificado, ¿no? Que es el absceso, el Hinchey 1, que es el típico absceso pericólico, ¿no? Normalmente manejo médico, sea en internamiento 2, 3 días, o manejo ambulatorio, ¿no? Eh, el Hinchey 2 actualmente se divide en 2A y 2B. Cuando el 2A, cuando el absceso está distante y no está al alcance del drenaje percutáneo. Y 2B, cuando este absceso se asocia con fístula, fístula vaginal, no recto vaginal o colo vaginal, colo entérico, 2B. Es 3 cuando hay peritonitis purulenta y 4 cuando es peritonitis fecal. Obviamente, antes de operar es bien difícil hacer el diagnóstico de peritonitis purulenta que la fecal. Este es un hallazgo intraoperatorio, ¿no? Entonces, eso debemos diferenciar nosotros. Acá tenemos un Hinchey 1, donde vemos que solamente la pared está engrosada, no hay abscesos. En Hinchey 2 ya aparecen los abscesos, sean para drenarlos o no, pero ya hay abscesos, ¿no? Y la Hinchey 3, cuando hay peritonitis, vean, esta es la peritonitis purulenta, ¿no? Típicos de los ya perforaciones. Otra complicación de esta enfermedad diverticular es la hemorragia. Pocas veces he visto hemorragia por enfermedad diverticular, pero sí se ve. Hay una erosión de la arteria peridiverticular, el 80% cede espontáneamente, pero el 20% restante vamos a necesitar reanimarlo y localizar el sitio de el lugar de hemorragia. ¿Cómo se puede identificar? Mediante la angiografía, que puede ser diagnóstica y también terapéutica para dar el tratamiento que amerita de acuerdo a la arteria que está siendo horadada. Este es algo raro realmente, un divertículo gigante del colon, son raros, aparecen en el lado antimesentérico del colon sigmoides, los síntomas casi son los mismos y el tratamiento es resecar el colon afectado junto con el divertículo. La diverticulitis del lado derecho también es raro. No hay muchas enfermedades diverticulares en el lado derecho. Podría haber divertículos, pero rara vez se complican por la sustancia que pasa por ahí, ¿no? En el colon derecho normalmente con alto contenido de agua, en cambio en el izquierdo no, en el izquierdo hay heces, por la cantidad de anaerobios muchas veces se complica. Además en el lado derecho es más grueso porque el ciego es mucho más grueso comparado al sigmoide que es más delgado, ¿no? Ocurren en pacientes jóvenes y de ascendencia asiática. Normalmente carecen de síntomas, raras veces o algunas veces se complican
y se puede confundir ahí sí con una apendicitis, ¿no? La única forma de diferenciarlos en sala de operaciones, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Una resección iliocecal, pero la mayoría hacemos una hemicolectomía derecha. Otras patologías benignas son el prolapso rectal. Es una saliente circunferencial de todo el espesor del recto. También se denomina prosidencia rectal. Es más frecuente en varones, en una proporción de 6:1. Los síntomas son tenesmo, sensación de expulsión de tejido por el ano, y se puede completar su estudio con un tránsito, una manometría anorrectal, un estudio del nervio pudendo, una electromiografía o una cinetodefecografía. El tratamiento es quirúrgico 100%, ¿no? Se han descrito muchos procedimientos, pero el que mayormente tiene más aceptación es la promontofijación o la enforación de Ripstein. Este es una prosidencia anal, un prolapso rectal completo, ¿no? Las reparaciones, la mayoría son abdominales, ahora hasta la fapica. Lo que más se utiliza es la rectopecia de Ripstein, ¿no? Rara vez resecamos colon sigmoides, ¿no? Reducimos y fijamos con una malla al promontorio. Las técnicas perianales cada vez se hacen menos porque tiene demasiada tasa de recidiva. Esta es la promontofijación, reducimos, o sea, recogemos todo el prolapso y fijamos esto con una malla a un lado y la malla al otro lado al promontorio, ¿no? Reducimos la lesión, reducimos y lo fijamos acá, al promontorio, para que no se vuelva a prolapsar, para que no se vuelva a prolapsar. Esto es la vía, la operación de Delorme, pero ya no se utiliza porque se recidiva en muchos, en un gran porcentaje, ¿no? Existe, bueno, no sé si habrán escuchado ustedes, el síndrome de la úlcera rectal solitaria. Normalmente se vincula con la intususcepción interna. Los hallazgos sintomatológicos son dolor, hemorragia y exudado, como muchas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Incluye el moco y la obstrucción. Más o menos son una o más úlceras en la parte del recto distal, sobre todo en la pared anterior. Cuando hacemos algún tipo de maniobras, muchas veces salen normales y siempre la biopsia es obligatoria para descartar cáncer o una infección por citomegalovirus, sobre todo en pacientes con VIH o corticodependientes. La mayoría, el tratamiento es no quirúrgico, con dieta rica en fibras, evitar esfuerzos, laxantes o enemas. Si fracasa esto, la opción quirúrgica es la reparación abdominal, ¿no? Tipo el prolapso, similar a ellos. Acá tenemos las úlceras rectales, 1, 2, 3 úlceras en la mucosa del recto. Realmente es muy dolorosa, los pacientes vienen con mucho dolor, ¿no? Y el diagnóstico es proctoscópico necesariamente, ¿no? El vólvulo es una patología peruana, pues, ¿no? Neta, neta, ¿no? No solo, pero no de Lima, sino más de provincia, ¿no? Los que tienen mayor casuística, Huancayo, Puno, Huaraz, se opera bastante vólvulos por la dieta del poblador andino, ¿no? ¿Qué hay en el vólvulo? Hay una torsión de un segmento del colon lleno con aire sobre su mesenterio. El 90% de los casos es de sigmoides, ¿no? También hay en el ciego, también en el colon transverso. Se puede reducir espontáneamente, pero la mayoría causa obstrucción, con estrangulamiento muchas veces, gangrena y perforación. El estreñimiento crónico origina un colon redundante y grande, lo que llaman el megacolon crónico. Esto va a predisponer al vólvulo, sobre todo si el mesenterio es corto. Los síntomas, como todo proceso obstructivo, ¿no? Distensión abdominal, náuseas, vómitos, dolor, fiebre, y si hay complicaciones de la pared, leucocitosis, lactato elevado, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que más se volvula es el colon sigmoides. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Con una simple radiografía de abdomen, donde vemos el clásico signo de grano de café, que tiene la convexidad en el asa en el cuadrante superior derecho. ¿Cuál es el tratamiento? Al inicio reanimarlo, porque hay gran secuestro de líquidos, probablemente esté bien deshidratado. Iniciar el tratamiento antibiótico por la translocación bacteriana y tratar de reducirlo con una sonda rectal, que es lo que más nosotros vemos en la emergencia, porque el gastroenterólogo pues no hace guardia, es bien difícil que venga para tratar de reducir un vólvulo. Si se desvolvula, más de la mitad o casi la mitad recidiva. Por eso hay que plantearle la operación de una colectomía sigmoidea programada. Si hay intestino muerto, o sea, necrosis del intestino, obviamente hay que hacer una colostomía a lo Harman. No hagan una anastomosis primaria porque se puede abrir. Y si se abre el colon, se mueren los viejitos, ¿no? Esta es la imagen de un vólvulo de sigmoides. Y acá está la imagen típica de grano de café, donde la convexidad está en el cuadrante superior derecho, típico del vólvulo de sigmoides. También existe el vólvulo secal, que resulta de la fijación, la falta de fijación del colon derecho, produce una rotación alrededor de los vasos, sobre todo ileocólicos, y el 10 al 30% del ciego se pliega sobre sí mismo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Mediante una radiografía donde vemos una forma arriñonada, donde se encuentra sobre el cuadrante superior izquierdo. Nunca puede desvolvularse por medios endoscópicos este vólvulo secal. Se recomienda una hemicolectomía derecha con anastomosis iliotransversa, que es la operación ideal para estos tipos de vólvulos, ¿no? La distorsión con secopexia tiene mucha resistencia, mucha recurrencia, ¿no? Demasiada recurrencia. Este es el vólvulo de ciego, donde vemos que la parte de la convexidad está sobre el cuadrante superior izquierdo. En cambio, el vólvulo de sigmoides está al revés, ¿verdad? La convexidad se ve sobre el cuadrante superior derecho. Acá es al revés. También hay vólvulo de transverso, pero es raro, ¿no? Raro. Yo realmente no he visto ningún vólvulo del colon, sí, de ciego y mucho de sigmoides, que es por la falta de fijación y el estreñimiento crónico. El aspecto radiográfico es similar a un vólvulo de sigmoides y algunas veces da buenos resultados la distorsión con el colonoscopio, pero la mayoría necesitan una exploración y recepción urgente en emergencia, ¿no? Acá tenemos, este es un vólvulo de transverso, no es de sigmoides, ¿no? Similar, tiene una imagen similar a un vólvulo de sigmoides. Hablemos ahora del megacolon. También es frecuente en el Perú, ¿no? Es un colon alargado y dilatado de manera crónica. La mayoría pueden ser congénitos o adquiridos. El grado de megacolon se vincula mucho con la duración de la obstrucción. El típico ejemplo de un megacolon congénito es la enfermedad de Hirschsprung, por la falta de migración de células de la cresta neural al colon distal. Tiene como resultado la falta de relajación y causa obstrucción funcional. Se dilata en forma progresiva el intestino proximal y la resección del segmento agangliónico cura el procedimiento. El megacolon adquirido lo vemos en la enfermedad de Chagas por el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que produce estreñimiento crónico, o también secundario a fármacos. En algunas neuropatías, como la paraplegia, polio, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple. Puede ser necesario la ileostomía o colectomía subtotal con anastomosis iliorectal, ¿no? Vean esta imagen, ¿no? Esta es una aganglionosis del sigmoides y del descendente. Vemos que está obstruido porque no hay tejido nervioso que produzca contracción, relajación del colon. Entonces produce obstrucción crónica, pero la parte proximal se dilata. Entonces el tratamiento, por ser benigno,
es una resección de esta parte con la parte distal, que normalmente es recto, y hacemos la anastomosis, ¿no? Varias veces nos hemos tocado nosotros con este síndrome, el síndrome de Oyulví o la pseudoobstrucción del colon, ¿no? Realmente es frecuente en el Perú, sobre todo en personas de bajos recursos económicos, en países subdesarrollados como el nuestro. Es un trastorno funcional de la cual se dilata en forma masiva el colon sin una obstrucción mecánica. ¿En quiénes se observa? En pacientes hospitalizados más meses, los que usan narcóticos, los que están en reposo en cama y los que tienen una enfermedad concurrente, sobre todo. El efecto es una disfunción autonómica, un hilio adinámico que se produce en estos pacientes, ¿no? Hay un hilio adinámico, no se mueve el colon. Por lo tanto, el colon se produce o genera una dilatación masiva del colon a predominio del derecho y del transverso. Normalmente no hay obstrucción mecánica, no encontramos ninguna obstrucción y muchas veces lo diagnosticamos cuando ya estamos operándolo, bueno, en el intraoperatorio. El tratamiento es suprimir los narcóticos, los anticolinérgicos, el reposo estricto del intestino, o sea, dejarlo en NPO, e hidratación endovenosa eh, masiva, ¿no? Si no responde a esto, buscar una descompresión colonoscópica o una neostigmina, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa para que la acetilcolina produzca contracciones de los colon que no están respondiendo a las medidas de médicas, ¿no? Es inútil la sonda rectal en este tipo de pacientes, ¿no? Ni lo pongan porque no va a hacer ningún efecto. Es la imagen clásica de un síndrome de Ogilvy, ¿no? Pareciera que está obstruido. ¿Qué será? Pues vólvulo. Vean, no hay, aparentemente no, pero está obstruido. A sala de operaciones. Entras a sala y no encuentras dónde está obstruido. Todo el colon está dilatado, ¿no? No lo vas a sacar nada si no has tenido el diagnóstico. Difícil de decisión realmente. Y para terminar, pues, la colitis isquémica actualmente se ve más, sobre todo en pacientes diabéticos con complicaciones. Resulta de un flujo bajo, de oclusión de vasos pequeños o ambos, factores de riesgo, vasculopatías, el que más que la diabetes mellitus. El resto es menos. El diabético tiene colitis isquémica. El sitio más común donde se produce es la flexura esplénica, como hemos visto que es un punto crítico, ¿no? En los casos leves solamente hay diarrea, dolor, hay veces con sangre. Y en los casos graves hay dolor abdominal intenso, fiebre y leucocitosis. Una radiografía simple nos puede dar un indicio de que podría ser una colitis isquémica donde muestra la huella de pulgar que resulta del edema de la mucosa y hemorragia submucosa, ¿no? La tomografía muestra engrosamiento inespecífico de la pared del colon. Casi todos son de tratamiento médico, ¿no? No quirúrgico, salvo si hay perforación, ¿no? Entonces, salvo que si hay perforación, ahí sí, pues el tratamiento es quirúrgico. Vean estas mucosas sangrantes, vasculitis, pues, ¿no? Una colitis isquémica, colitis isquémica. Y la colitis por Clostridium difficile también se ve cada vez menos ya, que es un bacilo gram positivo anaerobio estricto, este Clostridium difficile, muy común ahora en las diarreas en pacientes hospitalizados. Resulta del crecimiento excesivo después de agotarse la flora comensal normal por el uso de antibiótico masivo, y casi todos están vinculados a la clindamicina. Por eso tengan cuidado de usar la clindamicina. ¿En qué tipo de pacientes? No lo utilicen, por favor, en pacientes con comorbilidades, HIV, diabéticos, en hemodiálisis. Eviten usar clindamicina en este tipo de pacientes. Podrían darle una colitis pseudomembranosa. Producen dos toxinas, la toxina A, que es una enterotoxina, y la toxina B, que es una citotoxina. ¿Cómo lo diagnosticamos? Por endoscopía, colonoscopía, ¿no? Donde vemos úlceras, placas y unas pseudomembranas típicas.
Obviamente, ¿qué debemos hacer? Interrumpir la inamicina, pues, ¿no? Y en los casos leves, darle su antibióticos, metronidazol oral o vancomicina como segunda línea. Cuando la diarrea es más grave, cuando hay fiebre, hay dolor abdominal, hay que dejarlo internado en reposo intestinal, hidratarlo bien e iniciarlo antibióticos masivos. Si hay septicemia y perforación, obviamente es quirúrgico, quirúrgico, ¿no? Y la colectomía más ileostomía terminal, por el paciente está delicado, es la operación de elección. Esta es una colitis pseudomembranosa, ¿no? Y otras colitis que van a dar la misma sintomatología, pero todas ellas en pacientes inmunodeprimidos. Muy bien, chicos, esto es lo que le traía como parte de la parte de enfermedades benignas del colon. Si tuvieran alguna pregunta, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Hola, Rubén. Si no hay preguntas, un gusto dictarles, chicos. Tengan buen día. Sigamos con las prácticas y mañana seguramente con el cáncer de colon tendrán una muy bonita explicación con los conocimientos previos de anatomía, fisiología y algo de patologías benignas que van a predisponer al cáncer de colon. Un gusto, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Hasta doctor. Hasta luego. luego, chicos.